Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, miércoles 4 de septiembre del año 2019. Es una responsabilidad, además de eso, el poderlos acompañar para que hagamos un análisis objetivo, un análisis racional de los hechos nacionales e internacionales que, dependiendo de entender el origen de estos hechos, particularmente cuando son trágicos, como lo que está sucediendo, porque digo, es una noticia en desarrollo en Izabal, que pues ya costó la vida de por lo menos 3 infantes de Marina del Ejército de Guatemala, que según la información que ha circulado, fueron atacados por un grupo armado de personas relacionadas con narcotraficantes en el área del Estor y Los Amates, en Izabal, donde se encontraba ubicada o donde se encuentra una de estas tantas pistas clandestinas que hay en nuestro país. Y en una misión de investigación de la cual nos va a contar con más detalle el vocero del Ejército de Guatemala, el coronel Oscar Pérez, en un enlace que tenemos ya programado con él a la 1:20, pues pues obviamente irá a corregir algún error, si es que acaso lo cometo yo, de la información que hasta este momento hemos recabado de este hecho que no solo les vamos a plantear el contexto es el responder, el qué, el cómo, el cuándo, el quiénes, el por qué. Si existe un porqué determinado, es que lo que sucedió es que vinieron y se internaron en un área controlada por narcotraficantes y por eso fueron atacados por los comunitarios que trabajan con estos narcotraficantes. Pues bueno, ante la falta de ingresos en nuestro país, es de esperar que tristemente, y ese es uno de los puntos sobre los cuales debemos reflexionar después de conocer los detalles del hecho, apreciables oyentes, son esos los puntos sobre los cuales debemos reflexionar y vamos a reflexionar nosotros en Todo a Pulmón al respecto. Bueno, ese y sin duda a nivel internacional están pasando cosas importantísimas, particularmente en Inglaterra, en el Reino Unido, donde pues ayer ya les mencioné yo brevemente que había perdido la mayoría el actual primer ministro Boris Johnson, que debido a la decisión que él ha anunciado de cumplir con los tiempos estipulados y retirar al Reino Unido de la Unión Europea, cumpliendo la voluntad de la mayoría que votaron en lo que se conoce como el Brexit. Pues bueno, a raíz de no querer pedir una nueva prórroga, que el actual ministro Boris Johnson pues renunció de su partido, de los Tories, renunció un diputado, lo que le hizo perder la mayoría. Y luego en una votación que hubo ayer por la noche, 22 perdió, pero de una forma importante. Perdió Boris Johnson de la solicitud que presentó al Parlamento inglés, lo que lo llevó a expulsar a 22 miembros del Partido Conservador, incluido
un nieto de Winston Churchill y el que más tiempo y el diputado que más tiempo tiene de formar parte del Parlamento inglés. Pero bueno, en fin, creo que me salí del tema, amigos, que al final que nos debe importar más a nosotros qué es lo que está sucediendo en nuestro país y cómo ante la cobardía de este grupo armado que asesinó, y voy a coincidir en lo que algunos ya han comentado, este grupo armado que asesinaron a sangre fría a estos 3 infantes de marina del ejército de Guatemala, porque digo cobardes porque utilizaron escudos humanos, de los cuales pues nos platicará, repito, con un poco más de detalle el vocero del ejército cuando conversemos con él a la 1:20, pero de una forma cobarde utilizaron escudos humanos, impidiendo lógicamente que ante el temor de, porque también esto hay que reconocerlo, el temor de los soldados al no responder por el miedo de causar una baja, terminaron ellos perdiendo su vida. ¿Qué cosa, no? Porque pues esa fue la instrucción que les dio el jefe de la patrulla, que no fueran a disparar. Y a consecuencia de no disparar, pues murieron ellos 3. Y la pregunta son muchas las preguntas que me hago, que sin duda las vamos a intentar responder en este todo a pulmón, apreciables oyentes. También les comentaba que el otro tema del cual pues también queremos conversar con ustedes hoy es del presupuesto, para lo cual espero que el enlace telefónico que habíamos ofrecido para ayer con Luis Pedro Álvarez lo podamos, aunque todavía no nos ha confirmado Luis Pedro si va a poder, lo podamos llevar a cabo hoy. De ahí recuerden que como hoy es miércoles, eso significa que yo me retiro unos minutos antes de las 2 de la tarde, bueno, algo así como unos 35 minutos antes de las 2 de la tarde, para darle paso al patio de atrás y que nos comente Renny Bake acerca de la información más reciente que ha llegado a sus oídos, amigos, en lo que respecta a lo que está sucediendo en Washington, en especial ahora que, como ustedes saben, el presidente electo ya con todo y credenciales, Alejandro Yamatei, regresó a los Estados Unidos para tener reuniones con varios funcionarios del gobierno estadounidense. Entre ellos se ha anunciado una posible reunión con Mike Pompeo, de la cual ya les comentaba yo ayer en todo a pulmón. De ahí, pues bueno, ¿qué otras notas que me parece importante compartir con ustedes? Notas que tienen que ver sin duda con las elecciones, el trabajo que están llevando a cabo en las comisiones de postulación para la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Que espero yo sea otro tema que podamos abordar con un poco más de detalle con Luis Pedro Álvarez. Solo para ir terminando algunas notas que considero importantes de índole internacional, les quiero comentar que, pues bueno, ya ayer por la tarde anunció Donald Trump que iba a desviar otros 3.600 millones de dólares del Pentágono, o sea, del dinero que maneja directamente el presidente, para la construcción del muro con México. Pero mientras en México se suspendió la atención en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, en el estado de Chiapas, fronterizo con nuestro país, debido a los destrozos en el inmueble ocasionados por algunos de los migrantes, informó este martes, o sea, ayer, el Instituto Nacional de Migración mexicano. Lo que quiere decir que ajeno a nosotros, porque lo podemos ver lejos, está creciendo la tensión en nuestro país y en los países vecinos a nuestra Guatemala. Por eso es importante regresar a un punto que yo ya mencioné, porque cuando hablemos del tema del presupuesto, lo vamos a hacer nosotros no solo de una forma objetiva, de una forma racional, sino también de una forma responsable. Porque hay gente que verdaderamente no le importa cuán mal esté en la mayoría,
una vez imponga su visión, que generalmente suele tener un origen negativo, un origen destructivo, cierta envidia que esconden detrás de sonrisas falsas, un gran resentimiento que, a pesar de lo bien que ellos puedan estar, siempre les hará sin duda el desear lo que otros tienen, en lugar de estar orgullosos de lo que se han ganado. Tal vez es por eso, porque no entienden lo que significa ganar algo a base de su propio esfuerzo, su esfuerzo mental y su esfuerzo físico. Y digo esto porque hay que decir las cosas tal cual son. Este presupuesto, como todos los anteriores, son presupuestos absurdos, son presupuestos ilógicos, son presupuestos que van a privilegiar esa visión estatista e intervencionista que es la que prevalece en nuestro país. Y sin duda, apreciables amigos, y yo los invito a ustedes a que pensemos sobre al respecto, y qué podemos cada uno de nosotros hacer para, dentro de esa batalla de las ideas que hemos elegido dar, no solo la de aclararnos las propias, sino también dar la batalla por esas ideas que nos hemos aclarado. Es importante que estemos atentos a un montón de falacias de toda índole. Por supuesto que las más fáciles de identificar son las falacias ad hominem, aquellas que en las cuales quienes argumentan de esta manera, de una forma ad hominem, lo hacen insultando a los otros y no discutiendo los argumentos que los otros presentan. Esa es la falacia más sencilla de identificar. Luego considero yo que la otra falacia fácil de también de señalar, aunque no tanto como la primera, es la falacia de la generalización apresurada, aquella donde todos, nunca, nadie, son los términos que se imponen en la discusión. En Guatemala todos los empresarios son unos explotadores, por ejemplo. Esto que puede ser un entre comillas argumento falaz, que incluye, por cierto, varias falacias, no únicamente la falacia de la generalización apresurada, porque además de eso tiene un serio problema epistemológico, y me refiero a la utilización de una forma ambigua del término empresario, intentando ponerlo dentro de un contexto que no es el correcto. Pues al fin, empresario es toda aquella persona que, como yo, nos sentimos orgullosos y no tenemos ninguna pena de decirlo al aire. Al contrario, lo decimos y lo vamos a repetir: somos empresarios, nosotros arriesgamos, nosotros hacemos el esfuerzo mental, el esfuerzo físico para alcanzar nuestros objetivos, buscamos el capital que nos permita transformar recursos en riqueza, sirviendo a nuestros usuarios, porque en este caso así es, aquellos que eligen escuchar Todo a Pulmón y los demás programas de Libertópolis, que lo eligen escuchar porque ganan al escucharlo, se benefician al escucharlo, se aclaran las ideas, esa que la mayoría, de la cual, esa confusión de ideas de la cual se aprovechan, que es una confusión general, casi generalizada de la mayoría, esa confusión de la cual se aprovechan un grupo de gente que vive del trabajo de los tributarios, aquellos que somos obligados a mantener esas ideas keynesianas, esas ideas propias del Estado benefactor mercantilista, que son las que precisamente ayer en la tarde noche conversaba yo en Contravía PM con el constituyente, el doctor Alfredo García Sicabiza, que bueno, para aquellos que escucharon Contravía PM ayer, y les puedo comentar brevemente algunos de los temas que abordamos con el doctor durante la pausa, o sea, fuera de micrófonos. Me contaba el doctor la parte de la experiencia que tuvieron aquellos pocos, muy pocos liberales de los constituyentes, y aquellos que, como él, que se encontraban en una zona gris donde no se podía reconocer como liberal, pero definitivamente no era socialista, y cómo la mayoría de constituyentes que empezaron a trabajar en 1900
1983, 1984, ya no recuerdo exactamente la fecha, la fecha, y terminaron en 1985 todas las presiones de grupos de interés a los cuales se vieron sujetos, y particularmente el que la mayoría haya votado por constituyentes cuya visión es una visión estatista, una visión intervencionista, que es el origen precisamente de nuestros problemas. ¿Y a dónde quiero ir a terminar esta digresión al final dentro de los temas tan importantes que tenemos para compartir con ustedes hoy? ¿Hacia dónde quiero ir a terminar? Quiero terminar en el hecho de que en estos momentos que son muy importantes, en los cuales se pueda conversar, se pueda discutir de una forma intelectualmente honesta, como por cierto lo ofreció ayer en su discurso el doctor Giammattei. Aquí tengo, y permítanle a los que me están viendo, no me estoy tomando ninguna selfie, ya esto ya lo he aclarado, apreciables oyentes. Lo que estoy es yendo a mi teléfono para poder leerles lo que dijo ayer el presidente electo, el doctor Alejandro Giammattei. Veamos, solo estoy viendo que esto lo tengo al revés, así que aquí estamos. ¿Qué dijo el doctor Giammattei ayer? Dice: la crítica de la prensa siempre será bienvenida si detrás de la crítica hay un mensaje de positivismo. Pues bueno, voy a tratar de leer entre líneas que el doctor Alejandro Giammattei, de si el objetivo, como es el objetivo nuestro en todo a pulmón, y me atrevo a decir que en todo Libertópolis, el objetivo es poder conversar con él y aquellos que van a tener poder de hacerlos reflexionar acerca de cómo se pueden ellos precisamente distanciar, ya que ese es su objetivo, de lo que se ha hecho siempre en nuestro país. Lo que deben de promover es contrario a lo que la mayoría les están sugiriendo. Si no, vean ayer en este conversatorio que llevó a cabo, así es, en lo que se enfocan en cómo hacer para que los funcionarios del gobierno, para que los gobernantes nos expriman más dinero a los tributarios. ¿Para qué? Para financiar funciones que no son propias de la naturaleza del gobierno, que para lo único que sirven es para facilitar la corrupción. Porque parten de la idea de que, vean esta tontería, pero es que es una tontería. No me importa que el que lo diga tenga 5,000 doctorados en economía. ¿Qué tipo de economía es? ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Es de esos economistas que saben muy poco de lo que se necesita para progresar, para mejorar la calidad de vida de todos y para poder formar parte del círculo virtuoso de la creación de riqueza. Tal vez porque ellos nunca han creado nada más que obstáculos precisamente para que los pobres puedan superar ese estado de pobreza. Pero bueno, en fin, el punto es que el Estado es solo una abstracción. Yo por eso también eso ayer se lo decía al doctor cuando él hablaba del Estado aquí y el Estado para allá. Le dije, mire doctor, solo una cosa, usted cuando se está refiriendo al Estado, realmente de lo que está hablando es del gobierno. Y me dijo, sí, la parte gubernamental del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos. Entonces no es el gobernante el que tiene necesidades, ni es el gobernante el llamado a satisfacer las necesidades de los habitantes de Guatemala. Esa idea que es la que ha prevalecido en todos los gobiernos de nuestro país. Esa idea que está reflejada en esos presupuestos que presentan es una idea errónea y es el origen precisamente, no solo de la corrupción, sino el principal obstáculo para que en nuestro país podamos todos mejorar, no solo mejorar nuestra calidad de vida, porque por favor dejemos ya el tema de sobrevivir a un lado. Vean estos compatriotas nuestros que están sobreviviendo aliándose con criminales como los narcotraficantes. Que por cierto, en la conferencia de prensa dijo algo que me llamó mucho la atención el ministro de Gobernación. Es una pregunta que hizo de si queremos combatir
a los narcotraficantes. Entonces yo me quedé dándole vuelta a esa pregunta, si queremos. Entonces dije yo, Marta Yolanda Díaz Durán, ciudadana guatemalteca, que paga todas las extorsiones que le hace el gobierno de forma legal todos los meses a cabalidad. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, que por el momento reconozco que no me queda de otra que pagar esa extorsión, que trabajo para que no tenga que pagarla en un futuro, sino efectivamente me pueda llamar a mí misma contribuyente para un gobierno que se dedica a cumplir con sus funciones que le son propias, o sea, velar porque haya seguridad y justicia. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, que elijo actuar como mandante, no ser solo ciudadana, porque todos somos ciudadanos una vez cumplimos 18 años, mucha, por favor, aterricen, ciudadanos lo somos, todos, lo somos por ley, a partir de los 18 años, y por supuesto, una vez cumplamos con todos los procesos que nos permitan portar un DPI. Pero bueno, mandantes elegimos serlos, y yo pensaba que elijo ser mandante, yo no quiero que sigamos siendo parte de esta guerra perdida contra las drogas que ha impulsado el gobierno de Estados Unidos y tanto daño nos ha hecho. Entonces pensaba, esa pregunta es clave. Si queremos, ¿por qué? Porque ya querían a partir de ese, si queremos y asumiendo que sí lo queremos, el ministro de Gobernación empezó a criticar a la población que ha criticado porque el Ministerio de la Defensa quiera tener las herramientas para poder combatir este fenómeno del narcotráfico. Y no sé por qué lo llaman fenómeno, si el narcotráfico es creado precisamente por la prohibición que han impulsado los gobiernos de Estados Unidos de manera sistemática. No quiere decir que no existiera desde antes la prohibición, porque la prohibición viene desde hace más de un siglo, pero es el gobierno de Nixon, pero la mayoría de gobernantes de Estados Unidos realmente ni mucho coco le habían puesto, porque en un principio quedaron curados después de lo que pasó con la prohibición en los años 20, en la década de los años 20 y de los años 30 del siglo pasado, pues les quedó claro que esa prohibición lo único que había provocado es la formación de estructuras criminales, de criminales, que pues a lo largo del tiempo lo que han hecho es ir yendo transformándose y buscando qué es todo aquello que están prohibiendo los gobiernos y encargarse ellos de satisfacer la demanda, aquellos que demandan esos productos o esos servicios que prohíbe el gobierno, particularmente el gobierno de Estados Unidos, y ellos dedicarse a satisfacer a aquellos que los van a seguir consumiendo y los van a seguir demandando. Entonces aprendieron que así era como habían surgido un montón de criminales que luego se dedicaron, por supuesto, a las sustancias que estaban prohibidas, en particular las que en ese tiempo, incluido los opiáceos, que ahora otra vez están de moda. Digo de moda porque se reconoce que, según las estadísticas de organismos internacionales de salud, la mayoría de personas que mueren de sobredosis no mueren por el consumo de cocaína ni de heroína, sino por el consumo de opiáceos, que espero estarlo diciendo correctamente. Pero regresando otra vez al punto, el origen de toda esta muerte sin sentido, de toda esta delincuencia y todas estas extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos que se dan alrededor de la producción, distribución y consumo de las sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos y servilmente aceptadas por otros gobiernos, como es el caso del gobierno de Guatemala, pues lo que ha provocado todos esos delitos y todos esos crímenes es esa prohibición. Por eso es que nosotros mencionábamos que hay que poner mucha atención a lo que vaya a pasar con los antibióticos en nuestro país, porque es así.
por buenas intenciones, entre comillas, como se termina empedrando el camino al infierno, sobre todo cuando no nos vamos a cuestionar ni nos vamos a preguntar acerca de si es o no factible, si es o no real la solución que damos a determinado problema. Y si esa solución es la correcta, dependerá de que los juicios que nosotros emitamos pues coincidan con los hechos de la realidad. Pero bueno, en fin, yo espero poder conversar con el doctor Alejandro Giammattei. Espero que sea cierto esta oferta que él hace de que está abierto a la crítica, y yo quiero ir un paso más allá de la crítica, a la posibilidad de conversar de una forma honesta, intelectualmente honesta, para todos aquellos que, independientemente de nuestros gustos o nuestras preferencias o nuestros valores, independientemente de eso, lo que tenemos claro es que queremos seguir manteniendo viva la llama de nuestro hogar en Guatemala. ¿A qué me refiero? Que aquí es donde nosotros queremos vivir, porque aquí se encuentra lo que más amamos, que generalmente va a tener un rostro humano. Yo les hablo y pienso en mis seres queridos, los tengo enfrente, los veo en mi mente, y es por ellos que están aquí y eligen también acá construir su vida, que yo quiero una Guatemala diferente, no una Guatemala donde el tema principal que vayamos a tocar en todo pulmón tenga que ver con el asesinato, vil asesinato, cobarde asesinato de 3 infantes de Marina, que podrían ser 3 personas que se dedicaran a cualquier otra actividad. Pero en este caso lo hace más relevante el pensar que la tarea de estas personas que fueron asesinadas, una de esas tareas es protegernos a nosotros, los ciudadanos, y que lamentablemente, por no poder cumplir a cabalidad con su responsabilidad, fueron asesinados. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan más adelante. En unos minutos, el vocero del Ministerio de la Defensa, el coronel Oscar, ahorita les confirmo, el coronel Oscar Pérez, vocero del Ejército. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese, por supuesto, le vamos a dar también la bienvenida a Jorge Jacobs, que me va a acompañar en esta entrevista que le vamos a hacer al coronel Pérez para que nos explique con un poco más de detalle no solo lo que sucedió, la información que se tiene del por qué y, por supuesto, cuál es el estatus actual de que es un hecho en desarrollo, o sea, es una noticia en desarrollo. Así que, por favor, apreciables oyentes, esos 31 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón, necesitamos que se quintupliquen 35 veces y que se quintupliquen, saquen números, que por lo menos lleguemos a unos 150 veces compartido todo a pulmón, para que no solo lo que yo he conversado hasta ustedes en este momento, sino lo que nos vaya a informar el coronel Pérez, pues sea escuchado por muchos más de nuestros compatriotas, que urge que se aclaren las ideas. Antes de irme a la pausa, les quiero agradecer al menos a los que puedo ver, además de Juan Godínez, que me cuenta que ya está presente y ha compartido, a quienes puedo ver que han compartido hoy todo a pulmón. Han compartido José Tomás Núñez Páez, Carmen Berganza de Andrade, Andrea Cuevas, gracias Andrea, Edgar Arevalo, quizá esta fue una cátedra, muchísimas gracias Andrea, Edgar Arevalo, gracias por haberlo compartido, el Usayi Gómez, también gracias a Juan Diego Guerra, a Mauricio Pinto Aguilar, a Julio David Martínez Ochoa, a Ofelia Dionisio Quinteros de Sagastume, a Géminis 10, también gracias a Luis Roldán, a Lucrecia de Sáenz, a Javier Estuardo Cojulún Benard, a
Karin Rademan, a Salvador Orellana Pontaza, a Marco Cruz, a Gustavo Toc, a Michelle Fernández y a José Calderón. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos para darle chance a más liberhéroes a que se unan a quienes ya he mencionado. Ya regresamos. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y estamos a unos instantes de que nos trasladen ya la llamada con el coronel Óscar Pérez, el vocero del ejército de nuestro país, para que nos comente acerca de los trágicos eventos en los cuales murieron 3, por lo menos, entiendo, 3 infantes de Marina del Ejército de Guatemala. Coronel, buenas tardes. ¿Aló? Tenemos en línea al coronel. Coronel, ¿me escucha? Buenas tardes. Bueno, parece que tenemos un problema que Mario no nos puede trasladar la llamada, pero mientras nos traslada la llamada, pues démosle oficialmente la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, Jorge, rápidamente, ¿algún comentario que querrás hacer en lo que resuelven el problema en cabina? Sí tenemos en línea al coronel, ¿sí? Parece que se cortó la llamada, pero ahorita están... Pues realmente lamentable esta situación que se ha dado allá por el Store en Izabal, pero es una historia que ya viene de años atrás. De lo cual vamos a comentar con un poco más de detalle después de que entrevistemos vía telefónica al coronel Óscar Pérez, vocero del Ejército, a quien le damos la bienvenida. Coronel, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes, señor Jacobs, amables oyentes de Libertópolis. Muy buenas tardes. Coronel, ya obviamente pues el tema que vamos a abordar es estos trágicos eventos en los cuales murieron 3 infantes de Marina del Ejército de Guatemala. Entonces, la primera pregunta que tenemos para usted es los antecedentes. ¿Qué fue lo que sucedió ayer que llevó al asesinato? Y voy a coincidir con los comentarios que entiendo usted y también otros han hecho, a este asesinato a sangre fría de estos 3 infantes de Marina. Que nos dé todos los detalles que pueda, por favor, coronel. ¿Quiénes, cómo, dónde, cuáles? En fin, le hago de una vez todas esas preguntas para no interrumpirlo en su exposición. Adelante. Sí, una traza detectada por radares en horas de la madrugada del día de ayer detectaron pues este vuelo ilegal en espacio aéreo guatemalteco sobre el valle del Polochic. Varias tripulaciones navales, o sea, patrullas militares, fueron desplegadas hacia posibles puntos de aterrizaje. Una de estas tripulaciones zarpó de la postadera naval del Store, llegó a la ribera sur del lago Izabal y desembarcó en el lugar conocido como Patasté. Esto ocurría más o menos a mediodía. Caminan de la ribera del lago de Izabal hacia dirección de una pista clandestina ubicada en Semuy 2, pero son interceptados por más de 30 personas armadas, quienes, acompañadas de más de 200 personas utilizadas como escudos humanos, abrieron fuego sobre la patrulla militar, hiriendo al oficial y a 4 infantes de Marina. El grupo armado indicó que soltaran las armas porque no que los querían ver ahí. El oficial a cargo, ahora fallecido, alférez de fragata, Carlos Mayén Cabrera,
le ordena a sus infantes de marina que pongan los fusiles en el suelo, y en ese momento el grupo armado abre fuego sobre la cara y el pecho del oficial y los infantes de marina. Allí recuperan los cadáveres, los pobladores los llevan a una escuela ubicada en Semuy 2. El otro segmento de la patrulla, heridos, rompen el contacto y se resguardan en la selva, pero allí es donde se da el fenómeno, niños y mujeres con machetes usados como escudos humanos. La patrulla estaba buscando el posible aterrizaje de una aeronave ligada a presuntos narcotraficantes. Entonces, ya circulan imágenes en donde lamentamos confirmar el fallecimiento del oficial, pero sobre todo la hazaña con la que fueron ejecutados con disparos en la cara los otros 2 infantes de marina. La tripulación consta de 9 integrantes, un oficial y 8 infantes de marina. Hay 3 fallecidos confirmados. Hay 4 rescatados por parte de patrullas de la Marina, la Defensa Nacional y bomberos voluntarios del lugar. Y hay 2 infantes de marina de los cuales no sabemos absolutamente nada. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Coronel, tengo entendido que nos queda claro que no respondieron al ataque los soldados para defenderse porque el grupo armado relacionado con este supuesto grupo de narcotraficantes estaban utilizando escudos humanos. ¿Cuáles eran esos escudos humanos? ¿Eran niños? ¿Eran niños, mujeres? Pero uno de los infantes de marina sobrevivientes que se encuentra herido narró de que los niños y las mujeres blandían machetes y palos y fueron puestos en medio de la tripulación de infantes de marina y los atacantes. Jorge, ¿alguna idea ya a estas alturas de quiénes eran los atacantes? Lamentablemente la población mantiene bloqueados los ingresos a la aldea. No ha podido ingresar la Policía Nacional Civil, a pesar de que ya se cuenta con el apoyo del Ministerio de Gobernación y un fuerte contingente de policía que fue desplegado a Izabal. No han dejado que ingresen fiscales del Ministerio Público para hacer los trámites legales que corresponden con los cadáveres, y también por parte del gobernador de Izabal y la delegación de la Procuraduría de Derechos Humanos tratan de negociar con líderes para que por razones humanitarias se deje ingresar a las autoridades, recuperar los restos mortales de los ahora héroes fallecidos en el cumplimiento del deber, que fueron vilmente asesinados, y dar con el paradero de los 2, de los cuales no se tiene ninguna información. Coronel, ¿por qué en cualquier lugar del mundo un ejército, y voy a hablar del ejército de Estados Unidos, se encuentran en cualquiera de estos lugares en el Oriente Próximo, donde está involucrado el ejército estadounidense en las batallas? Son atacados, se defienden. ¿Por qué los soldados del ejército de Guatemala no se defienden? Son 2 escenarios totalmente distintos, en donde una fuerza armada desarrolla dentro de un teatro de operaciones acciones armadas en contra de un enemigo declarado. Este es el caso de Fuerzas Armadas estadounidenses en el Oriente Próximo, en la cual se desarrollan operaciones militares con objetivos militares dentro de la aplicación de la vigencia de derechos humanos, pero sobre todo la vigencia del derecho internacional de los conflictos armados. Este es un escenario en donde las reglas de empeñamiento diseñadas para las Fuerzas Armadas estadounidenses incluyen el defenderse con proporcionalidad al ataque recibido, responder a ese ataque.
Ahora bien, pasemos al escenario en donde el Ejército de Guatemala, en su mandato constitucional, tiene en resguardo los espacios aéreos, terrestres y marítimos. Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución en el artículo 244. Desarrolla acciones contra el crimen organizado transnacional, que es una amenaza emergente, pero estamos hablando de un marco en un Estado de Derecho donde no existe el estado de guerra. Entonces, a pesar de que estamos facultados para actuar, prevalece el Estado de Derecho, la plena vigencia de los derechos humanos, no así el derecho internacional de los conflictos armados. Toda vez tenemos un ordenamiento legal en el cual, para dar respuesta multidimensional al crimen organizado transnacional, estamos en contacto conjunto con otras fuerzas armadas, pero dentro del territorio estamos en coordinación interinstitucional. Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y organismo judicial. Es algo un poco complejo, pero dentro del marco legal. Entonces, por eso es de que, con el agravante de que grupos criminales utilizan escudos humanos, el oficial al cargo de la tripulación ordena no disparar para proteger la vida humana. Ahí es donde está la acción criminal, cobarde y asesina de quienes, aprovechando que ya se encontraban desarmados y heridos, los miembros del ejército fueron asesinados. Tiene razón, coronel, de que es un hecho un poco complicado, entre comillas, por las contradicciones mismas que toda esa reglamentación a la cual usted hace mención los pone a ustedes entre la espada y la pared, literalmente, a ustedes como ejército, que pues obviamente tienen en mente cada vez que salen y se encuentran con gente armada que los ataque, probablemente tienen en mente la situación que vivió el coronel Chiroy y su equipo cuando ellos se defendieron en la cumbre de Alaska, y eso es básicamente parte de los comentarios que muchos de los guatemaltecos están haciendo en redes sociales, que si ese temor por lo que puedan decir las supuestas organizaciones de derechos humanos, comenzando con el mismo procurador de los derechos humanos en nuestro país, si tiene eso que ver, porque de nuevo, y por qué hacía yo mención al caso del ejército estadounidense en el cercano oriente, porque es ahí donde también suelen utilizar estos terroristas islámicos, suelen utilizar de una forma cobarde como escudos a niños, a adolescentes que han sido entrenados para matar, como por lo que usted me está diciendo también aquí, si los mismos niños iban armados con machetes para atacar a los soldados, ¿qué es lo que le están enseñando a estos niños? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas áreas? Y otra pregunta que me hago, usted dice que esto no es una guerra como en estos lugares. Yo en lo particular, y esto es conocido públicamente, considero que la única forma de acabar con todo el crimen que ha acarreado la prohibición del consumo de ciertas sustancias por el gobierno de Estados Unidos es saliéndonos de esa guerra del gobierno de Estados Unidos. Pero ahorita es una guerra que ha declarado otro país, precisamente Estados Unidos, el gobierno de otro país lo ha declarado, pero se está peleando en nuestros territorios. Entonces, hay una contradicción, coronel, porque entonces resulta que sí hay una guerra, pero el ejército local no puede responder como debería responder frente a esa guerra. Entonces, de lo que usted me dice, eso es lo que yo veo que es la contradicción. Entonces, me gustaría escuchar su opinión en lo que respecta a este comentario mío. Sí, claro, con gusto. Estamos viviendo tiempos muy complejos en donde a través de redes sociales individuos se dedican a minar la institucionalidad, a minar la credibilidad
de las autoridades, lo que envalentona a grupos que están al margen de la ley para aprovechar estas ventajas que se tienen en información, la era de la posverdad. Si analizamos dos escenarios, el primero se lo voy a describir en la Sierra de Lacandón, en donde elementos de fuerzas de tierra son recibidos con fuego de fusilería, un grupo desconocido, no hay escudos humanos, está la presión armada, el grupo reacciona, hieren a un atacante y capturan a 12. No hay escudos humanos. El oficial y los soldados del ejército están profesionalmente entrenados, han realizado estudios superiores en Derecho Internacional Humanitario, somos protectores, somos promotores y somos diseminadores de la cultura al respeto a la vida y a los derechos humanos, pero nos enfrentamos a una amenaza asimétrica. No se respeta reglas de enfrentamiento por parte del atacante. En cambio, la autoridad tiene que respetar el marco legal. Entonces ahí se aplica el principio de proporcionalidad. En el primer escenario en Sierra Lacandón, hace escasas 3 semanas. En este otro escenario del día de ayer, escudos humanos. Es la regla de enfrentamiento, proteger la vida humana. Cuando hablamos también, en referente a su pregunta, de una guerra contra el narcotráfico y que es guerra del gobierno de los Estados Unidos, yo quisiera hacer una acotación. Y es la siguiente. Los grupos de narcotráfico que operan en Guatemala ya no están pagando con dinero en efectivo. Están dejando droga para que carteles locales la distribuyan o que la transporten en droga sintética. La lucha por el poder y territorios de estos narcotraficantes locales incluyen también las pandillas juveniles o maras, que generan violencia y sangre. Le recuerdo a usted la masacre de la finca Los Cocos en La Libertad, en donde 29 personas fueron desmembradas por un grupo de narcotraficantes y con la pierna de una persona escribieron con la sangre en una pared: vamos por vos, fulano de tal. Eso es violencia dentro de nuestro territorio. Es un problema que atañe a la seguridad de Guatemala, no es una guerra de Estados Unidos, nos está afectando en violencia. Usted tiene razón en decir que nosotros estamos migrando en este territorio, no es así. Nosotros estamos ubicados en una posición geográfica y en una ubicación geopolítica y geoestratégica en donde estamos en medio de tránsito aéreo, marítimo y terrestre, de corrientes en el mar, de espectro electromagnético en el espacio y de territorio continental donde pasa la mayor cantidad de droga hacia el norte. Y estamos también en la parte donde también estamos recibiendo migración ilegal, estamos recibiendo contrabando, estamos viendo trata de personas o tráfico de personas. Estamos en una encrucijada que no es problema de los Estados Unidos, es un problema regional. Entonces, toda vez nosotros no podamos neutralizar o minimizar las acciones del crimen organizado, esto va a ser problema para el país, no para los Estados Unidos. Ellos ya tendrán sus problemas. Y tenemos programas de cooperación de los cuales somos responsables, pero acá no se ha terminado de comprender lo necesario que es mantener los índices de criminalidad organizada a los niveles mínimos neutrales que permitan el desarrollo cultural, económico, educativo, la certeza jurídica para la inversión y todo eso que conlleva la seguridad, para que comprendamos que sí es una situación que tenemos que afrontar. Y en el marco legal es una situación muy compleja, pero le puedo responder a sus preguntas con estas aseveraciones. Sí, coronel, y con su comentario básicamente viene a confirmar lo que yo decía. O sea, sí tenemos nosotros un problema en Guatemala, eso yo no lo discuto, pero el origen de ese problema son prohibiciones. Y son prohibiciones de temas que no incumben a los gobernantes. Obviamente este es un tema que va más allá
de lo que hoy estamos tratando, sino es una reflexión que debemos hacer si efectivamente queremos vivir en esa Guatemala en paz, que yo estoy segura que usted y yo compartimos ese deseo, y usted mismo le dijo, estamos en una guerra entre comillas, pero es una guerra asimétrica, porque no importa cuánta tecnología, cuántos jeeps, cuántos aviones, cuántos buques ustedes tengan, que a la hora de la hora que les pongan enfrente un grupo de niños armados con machetes, o mañana tal vez con AK-42, ustedes no van a responder, porque legalmente no lo pueden hacer, y según lo que usted dice, y inmediatamente van a ser condenados como asesinos ustedes. Entonces, ¿qué es lo que queda? Porque estos hechos se van como usted dice, no es el primero ni va a ser el último. ¿Qué es lo que queda si este tipo de situaciones continúan avanzando y se siguen dando? ¿Cuál va a ser la respuesta del Ejército de Guatemala? Bien, ante esta situación de criminalidad, la verdad no es la expresión del poder militar de una nación la que va a responder. El caso particular de Guatemala. Tenemos que pensar en políticas de prevención de la criminalidad, tenemos que pensar en educación, tenemos que pensar en fortalecimiento del organismo judicial y la persecución penal a través del Ministerio Público. Tenemos que crear el ambiente necesario para que la interinstitucionalidad en el sector justicia funcione no quiero sonar teñado, con una justicia pronta y cumplida, en la que jueces no se vean amenazados en su integridad física por juzgar a presuntos capos de narcotráfico o presuntos traficantes de personas, etcétera. Es una respuesta mucho más integral, en donde juega mucho la certeza jurídica, crear un ambiente que sea propicio para la activación económica, que hayan oportunidad de trabajo, que la juventud tenga un acceso a trabajo digno, bien remunerado, de acuerdo a las capacidades que se dan. Es muy importante la inversión y eso requiere certeza jurídica. Tenemos que tener instituciones fuertes, claras, sobre todo en el sector justicia, que se metan al sector justicia, no a juzgar cosas económicas. Entonces, eso va a propiciar la reconciliación nacional y que dejemos por un lado resabios de un enfrentamiento armado interno que perjudicó al país y que muchos analistas le atribuyen a ese enfrentamiento armado la falta de desarrollo. Ya se dio la paz, ya estamos muy profesionalizados, hay instituciones un poco más fuertes, hay acciones de la sociedad que denotan un avance en tiempos de paz que es más certero, más promisorio. Pero sí necesitamos una acción integral, tanto sociedad como sector oficial, de caminar hacia un objetivo: seguridad, desarrollo, certeza jurídica, inversión, oportunidades. Lo que suena un utópico, si usted lo quiere tomar así, pero es el único camino. No es la respuesta militar o la expresión militar la que se necesita, es una acción integral la que necesitamos para vivir en un ambiente de paz y de desarrollo. Coronel, una pregunta. En medio de todo esto, situación precisamente que usted estaba hablando acerca de las reglas de los encuentros y todo, ¿el ejército está autorizado para hacer estas tareas en contra de los narcotraficantes o supuestamente solo lo de cuidar las fronteras? En ese sentido, el artículo 244 de la Constitución Política y el 249 dan misiones específicas. El 244, seguridad interna y externa. El 249, actuar en caso de desastres, funciones esenciales que se desempeñan. Luego está el ordenamiento de la ley constitutiva del ejército, leyes y reglamentos. También volvamos de regreso a la Constitución, en donde cualquier ciudadano que encuentre flagrancia en algún hecho está
autorizado para actuar de manera legal y poner a disposición al infractor. Son situaciones legales que también tenemos que observar a través de reglas de empeñamiento de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que atañe no solo a militares, sino también a Policía Nacional Civil, al sistema penitenciario y otras entidades de seguridad del Estado que deben observar en el cumplimiento de sus funciones ciertos códigos que privilegian la protección a la vida. Pero esta protección a la vida también tiene que ver mucho con el que recibe la protección y el que proporciona esa protección. En este caso, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, específicamente el ejército, son los depositarios de las armas de la nación. Ahora veamos otras partes de convenios legales suscritos entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos de América, de fortalecer en los espacios acuáticos, aéreos y terrestres, la lucha contra el narcotráfico. Entonces, tenemos compromisos binacionales y compromisos multinacionales que van más allá de los países centroamericanos y de Sudamérica, que estamos afectados por las acciones del crimen organizado y que tenemos que dar una respuesta a nuestras sociedades dentro de un marco legal que haga posible una vida más pacífica, más civilizada. Pues sí estamos facultados por la ley, pero sí tenemos limitaciones en la proporcionalidad del uso de la fuerza. Toda vez haya de por medio población civil desarmada, no podemos actuar en contra de estos atacantes. ¿Nos hace exponer la vida más allá de la razón? Sí. Tenemos 3 muertos el día de hoy que fueron vilmente asesinados, sí, pero es el compromiso del Ejército de Guatemala de cumplir la misión en el marco legal que ha sido nuestro norte desde los 146 años de existencia que tenemos para servir a la sociedad. Es un reto, suena ideal, pero somos la reserva moral del país y estamos dispuestos, tal y como lo demostraron estos 3 valientes infantes de marina cruelmente asesinados, que llegamos hasta las últimas consecuencias. Lo hacemos aquí, lo hacemos en la República Democrática del Congo, lo hacemos en Haití, lo hacemos en 7 misiones de 14 misiones de paz que Naciones Unidas tienen alrededor del mundo. Somos soldados profesionales dispuestos a servir a la sociedad con la ley en la mano, aunque tengamos ciertas desventajas. Coronel, hay un montón de comentarios de nuestros oyentes que después, si acaso tiene tiempo, lo invitaría a que los lea. Sin embargo, la mayoría de estos, o sea, el 99% de los comentarios son enviándoles condolencias a los familiares de los infantes de marina asesinados, también al Ejército de Guatemala, y la pregunta que repiten todos es, pero bueno, entonces, ¿cómo se pueden defender de estos criminales? ¿Dónde queda el incentivo para que quieran más personas seguir una vida militar cuando no hay defensa de la vida de los militares? Porque por todos estos convenios y todas estas situaciones políticas a las cuales usted ha hecho referencia, no se pueden defender. Esa es básicamente la pregunta de estos. Pero yo quiero pedirle algo muy, muy importante, porque quiero responder al siguiente comentario del señor Oscar López. Quisiera que nos dijera los nombres de los fallecidos y los nombres de los rescatados, por favor. Sí. Mire, la profesión militar es una profesión sacrificada, es una profesión reconocida por el Estado de Guatemala y requiere de una formación profesional, militar, física, deportiva y sobre todo espiritual. Si bien es cierto, ciertas organizaciones no gubernamentales han hecho creer que tanto policías como soldados no tenemos derechos humanos. Es una desinformación bien orquestada.
todos somos humanos y nacemos con derechos inherentes, no podemos renunciar a ellos y tenemos instituciones que las protegen. Eso hay que dejarlo bien claro. Tanto tienen derechos humanos los miembros de la sociedad que trabajan en diversos sectores como los que le servimos al Estado por medio del Ejército o la Policía Nacional Civil. Eso hay que dejarlo bien claro, todos tenemos derechos. Luego, le confirmo únicamente el fallecimiento del alférez de fragata Carlos Steven Mayeli Cabrera. Él sí está plenamente identificado por un testigo sobreviviente de la tripulación que logró evadir, si bien es cierto salió herido, pero sí logró ver el asesinato del alférez. Luego está el marinero de primera Edwin Estuardo Coy Méndez, quien herido fue rescatado por una patrulla naval y también con el apoyo de bomberos voluntarios. El sargento segundo Isaías Belén Caani, presumiblemente ya fallecido, digo presuntamente, porque el Ministerio Público no ha podido ingresar para hacer los trámites. También se encuentra el sargento segundo Leonel Sertín, de quien no se tiene conocimiento de su paradero ni de su situación física. Está por determinarse qué pasó con él. El infante de Marina de primera Edgar Domingo Caal, quien también presuntamente se encuentra fallecido, pero será el Ministerio Público quien a través de sus atribuciones legales pueda determinar este extremo. Luego el infante de Marina de primera José Álvaro Caal, rescatado, herido. El infante de Marina Denis Alberto Bolón, también rescatado y herido. El policía militar Wilmer Danilo Subcaal, quien se encuentra ya ileso y fue rescatado también. Y por último, el cabo Anselmo Reginaldo Scholpop, de quien se desconoce su paradero. Si me permiten hacer un llamado a la población que habita en esta región del Estor en Izabal, por favor, respeten a la autoridad, sobre todo respeten los restos mortales de las personas que fueron asesinadas y también respeten la vida de estos dos infantes de Marina que aún se encuentran desaparecidos. No es por medio de la violencia o atacando a la autoridad que se va a lograr, y máxime en el marco de una operación antinarcóticos que se estaba desarrollando, es que se da esta tragedia. Coronel, ¿están circulando información según la cual en esa área es imposible que haya una pista de aterrizaje y lo que están comentando es que el Ejército de Guatemala quiere engañar a la gente haciéndoles creer de que había una pista de aterrizaje en esa área? No sé si usted ya tuvo conocimiento de esta información que están circulando en redes. Sí, circula en redes que no hay una pista, hay 15. Son 15 pistas clandestinas las que hay en el lugar, comprobada por plataformas de radares y plataformas de vigilancia satelital, comprobadas también por procesos judiciales que no se van a mencionar los lugares de las 15 pistas porque están sujetas a un proceso de investigación, pero no es una, tienen razón, no es una, son 15. O sea que sí hay terreno de sobra para que se puedan hacer en esa área, para que sí se puedan construir estas pistas clandestinas. Es que ese es el punto que hay que desmentir, porque lo que están pretendiendo a hacer creer es que ahí por el terreno no pueden haber pistas. Entonces yo solo quería confirmarlo con usted. Son planicies del valle aledaño al lago de Izabal y al valle del Polochic, son planicies bastante extensas. En noviembre de 2017, infantes de Marina, luego de que radares detectaron un vuelo ilegal, localizaron un hidroavión. Luego de ser procesado por el Ministerio Público y la PNC, en el interior de este hidroavión encontraron $1 millón en efectivo. En la misma comunidad donde fueron masacrados los infantes de Marina el día de ayer. Y solo para terminar, el motivo por el cual yo le hice esa pregunta es porque recibimos, como le digo, el 99% de los comentarios son oyentes preocupados por la situación y particularmente
por el hecho de que los soldados no puedan responder como deberían para no solo cualquier enfrentamiento, sino para protegerse a ellos mismos. Sin embargo, recibimos el comentario de un señor que se identifica como Oscar López, que dice lo siguiente: recibieron su merecido. Ahora la guerra será más pareja. Los pueblos indígenas y campesinos estamos preparados. Disculpe el término que voy a utilizar, coronel, pero los llama a los que usted acaba de mencionar oligarcas de mierda. ¿Qué piensa usted a este comentario del señor Oscar López? Lamentamos que ese tipo de comentarios, porque se deberían hacer denuncias en el Ministerio Público en contra de las autoridades que presuntamente abusen en contra de su propia población. El Ministerio de la Defensa Nacional no va a tolerar ninguna conducta lesiva en contra de la sociedad a la cual se sirve. Estamos formados para servir. Hay muchas leyendas y mitos urbanos, por ejemplo, tierra arrasada. Tierra arrasada es un término utilizado por el ejército de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar que los alemanes pudieran ingresar hacia el corazón de Leningrado y tomar ese territorio que poseía grandes yacimientos grandes yacimientos de minerales e infraestructura para fundir acero. ¿En dónde se educaron los exterroristas de URNG? ¿Acaso no fue atrás de la cortina de hierro y aprendieron todo ese tipo de lenguaje que aquí vinieron a hacer? Porque aquí el ejército no inició un enfrentamiento armado. Fueron grupos terroristas los que decidieron tomar las armas, levantarse en contra del orden constitucional y tomar el poder a través de una revolución armada. Ese tipo de leyendas urbanas vienen de la ex Yugoslavia, de la ex Unión Soviética y por gente ex terrorista que militó en URNG y que utilizan esos términos para referirse a situaciones que no están comprobadas ante la justicia. Eso es uno. Dos, nosotros servimos a Guatemala. Guatemala está compuesta por población xinca, población maya, población garífuna y población ladina. Somos una nación. Sin embargo, dentro de esta nación hay 23 naciones. Y la única forma de convivir dentro de este territorio es la forma pacífica, el desarrollo. Entonces, no podemos alegar esto de que querramos agredir a nuestra propia sociedad. Y si algún ciudadano tiene las pruebas necesarias de lo que afirma en redes sociales, que se acerque a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público a poner la denuncia correspondiente. Pero también hay algo muy deshalagador y algo que sí es bastante comprobable. Las personas que vivimos desde diferentes puntos, desde diferentes escenarios en enfrentamiento armado interno, estamos dispuestos a seguir en paz. Somos víctimas de violencia, nos tocó vivirla, pero fíjense que hay generaciones que no vivieron ese enfrentamiento armado, que son más violentas que los grupos que protagonistas de ese entonces. Pues no es bueno promover la violencia con mitos o leyendas, todo se tiene que comprobar debidamente. Entonces no encuentro razón alguna del comentario de Oscar López. Toda vez existe la esperanza y existe la realidad de vivir en paz dentro del territorio. Coronel, ahora que mencionó este tema, se ha hablado hoy en la mañana con relación a la participación de César Montes y su grupo que tiene ahí en esa región como parte de estos enfrentamientos. ¿Tienen ustedes alguna información con relación a la organización de César Montes allá? No me corresponde a defensa ver este tema de conflictividad, es más que todo en otro ámbito que debería ser investigado.
Por redes sociales nos hemos enterado de los mensajes de la identificación como grupo comandante guerrillero, ¿no? Ya se firmó la paz, no merece ningún comentario, serán las autoridades que tienen a su cargo de investigación civil quienes determinen las declaraciones de este señor. Para terminar, coronel, su reflexión final en lo que respecta a esta entrevista que le agradecemos que nos haya dado. Sí, en primer lugar agradecer el espacio a través de Libertópolis y hacer el mensaje, nuestra profunda condolencia y nuestro profundo dolor hacia los deudos de nuestros infantes de marina fallecidos en el cumplimiento del deber. Hacia el resto de la sociedad, por favor, confíen en su ejército. El ejército cumple su misión. El pueblo confía en su ejército. Estamos para servirles. Estamos promoviendo un Estado de Derecho desde el ámbito de defensa. No vamos a claudicar en los esfuerzos interinstitucionales para recuperar los cuerpos sin vida de las personas asesinadas, así como también dar con el paradero de los 2 infantes de marina aún desaparecidos. Todo haciéndolo dentro del marco legal y apelando a las instituciones correspondientes para que nos apoyen en esta labor. Recordemos que son vidas humanas y que son restos humanos los que no se han podido recuperar. Dejemos por un lado la violencia y confrontación, eso no nos lleva a ningún lado. La autoridad está para servirle al pueblo, el ejército de Guatemala está para servirle a toda Guatemala. Muchísimas gracias, coronel, por haber conversado con nosotros hoy en Todo a Pulmón por Libertópolis. Gracias a ustedes, Magdalena, gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos y, por supuesto, agradecemos todos los comentarios que nos han enviado, que espero de alguna manera, Jorge, haber hecho un justo resumen de todas las menciones de nuestros oyentes. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Y bueno amigos, yo me tengo que despedir en estos instantes, pero antes de hacerlo, una cosa importantísima amigos, les quiero recordar que es importante que se cuiden, que se valoren y por favor, ya vieron que la vida en cualquier momento la perdemos, pero mientras la tenemos, cuidémosla. Mostrémonos que nos amamos. ¿Cómo? Tomando Equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran ustedes en las tiendas de GNC o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, donde van a encontrar el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Esto no me quería ir sin recomendárselos porque recuerden qué es lo que yo hago y por eso como yo lo hago quiero para ustedes una larga vida, apreciables oyentes, para ustedes una larga vida, una buena vida, para lo cual sin duda hay muchas cosas más, además de cuidarnos, que debemos hacer, debemos aclararnos las ideas, porque escuchamos las declaraciones del coronel Óscar Pérez y en algún caso algunos de nuestros oyentes dijeron, pero bueno, da vueltas, cantinflea y muchas cosas más, pero la realidad es que lo que él está mencionando es como tristemente hoy ese, entre comillas, Estado de Derecho es concebido por muchos. Ese realmente no es un Estado de Derecho, es intentar cumplir con un estado de legalidad que es contradictorio. Yo voy a coincidir, Jorge, con el 99% de los comentarios de nuestros oyentes que lamentan la muerte de estos jóvenes. Obviamente yo por eso pedí que nos diera los nombres de los integrantes de la patrulla o la tripulación, como la llamó el coronel Óscar Pérez. ¿Por qué, Jorge? Porque si te diste cuenta, es
obvio que los apellidos de los muertos no eran apellidos de lo que tradicionalmente se conoce como oligarcas. No sé qué de oligarcas tendrían para que haya quien, independientemente de que lo hubieran sido, se hubieran alegrado de ese asesinato cobarde, vil asesinato cobarde, que por cierto, me encanta ver cómo los oyentes ponen atención a lo que estoy diciendo, porque sí, efectivamente, yo dije AK-42 cuando es AK-47, pero ¿por qué? Lo bueno es que me entendieron la mayoría. Pero ¿por qué lo mencionaba? Porque son esas precisamente las cobardes acciones que toman los terroristas en otros lados, y este es un hecho que, por cierto, lo está denunciando la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, la está denunciando en redes sociales, Carla Caballeros, con la que teníamos toda la intención de conversar hoy, pero lo dejaremos para mañana, en la cual comenta: esto es algo que tiene ya años de darse, particularmente en Izabal. Y hay un dato, debido a que pues tengo apenas unos segundos más para retirarme y dejar ya a Jorge con la nota tecnológica y luego darle la bienvenida a Reni Beck. Quiero leer el comentario de José Calderón, que me parece muy interesante porque él vive hoy en Estados Unidos, él es un inmigrante guatemalteco en Estados Unidos. Y dice José lo siguiente: mi más sentido pésame para los familiares y compañeros de los soldados caídos. Y luego agrega: yo soy de Izabal. Y por supuesto que hay pistas clandestinas en ese sector y en muchos más en el departamento de Izabal. ¿Y por qué quería yo leer esto? Para que no se dejen engañar por toda esa información falsa que circula en redes sociales. Jorge y yo tenemos toda la intención de hacer un programa en el cual compartamos con ustedes los datos y los estudios acerca de la circulación de notas falsas en redes sociales. O sea, los fake news son una realidad, pero la mayoría de esos fake news no vienen de los medios periodísticos, sino vienen de las redes sociales. Entonces, por eso es importantísimo que no se dejen engañar. Estamos viviendo momentos complicados, sin duda, en nuestra Guatemala, pero de la actitud responsable, de la actitud objetiva que la mayoría de guatemaltecos, ojalá así fuera, decidamos tomar, va a depender el que podamos enfrentarlo, estas situaciones como esta de una manera tal que nos permita salir victoriosos de ese reto. Solo para terminar, muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunican con nosotros, gracias a los que nos escriben en YouTube. Annelies dice: interesante entrevista, los felicito porque no interrumpen a sus invitados, sino los dejan plantear todos sus puntos. Muchísimas gracias. Gracias pues también a todos los que nos han acompañado. Me retiro con muchas cosas que decir, pero que pues bueno, las voy a meditar con toda la tranquilidad que esto merece, y las voy a compartir con ustedes mañana al mediodía en todo a pulmón cuando esté de regreso. Pero por hoy me retiro, y me retiro como comencé este segmento, recordándoles que una vida tienen, además de cuidarla, aprovéchenla, gócenla. Sean felices, a pesar de las circunstancias complicadas, pero recuerden que para verdaderamente ser felices, previo a eso, debemos decidir ser racionales, ser objetivos y pues bueno, recordar esa ética prudencial que bien enseñó Aristóteles a su hijo Nicómaco, en la ética, en la obra que está precisamente dedicada a él, a Nicómaco, Ética a Nicómaco. Cuídense muchísimo, apreciables oyentes. Hasta mañana. Pero recuérdense que todo a pulmón continúa. Continúen, por favor, acompañando a Jorge Jacobs, y ojalá que logremos llegar por lo menos a 100 veces
compartido todo a pulmón. Nos faltan, ojalá llegáramos a 125, pero nos hacen falta, para llegar a 100, nos hacen falta 5 liberhéroes que de sobra entre los que nos están escuchando en la 102.1 FM. Estoy segura que los vamos a encontrar. Hasta mañana. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y hoy ¿de qué les voy a hablar en la nota tecnológica? Pues resulta que les voy a hablar de una aplicación. Esta aplicación se llama BridgeFi. ¿Y qué tiene que ver esta aplicación? Pues resulta que se ha vuelto muy popular, pero en extremo popular, en las últimas 3 semanas, como consecuencia de las manifestaciones que se han estado dando en Hong Kong y la represión que ha hecho la policía de Hong Kong contra los manifestantes, y han estado bloqueando el internet por un lado, y por el otro pues también han estado tratando de precisamente averiguar los movimientos a través de los celulares y del internet y de las comunicaciones, básicamente interceptando las comunicaciones de los manifestantes. Y entonces resulta que encontraron una aplicación que lo que hace es que hace una red entre celulares conectados todos a través de Bluetooth. No utiliza ni la red de telefonía, ni la red de Wi-Fi, ni la red de datos de las telefónicas, ni la red de mensajería, por ejemplo, de mensajes y de comunicaciones de las telefónicas, ni la red de datos, sino que se conectan a través de Bluetooth. Ellos obviamente lo diseñaron con otro propósito, porque por cierto es una empresa mexicana la que desarrolló esta aplicación, y ellos básicamente la desarrollaron, por ejemplo, para lugares donde hay problemas de comunicación, y de hecho así lo mercadean, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han ido a algún concierto o alguna manifestación o algún lugar donde hay mucha gente, pues resulta que las antenas de los celulares se saturan y ya no puede uno comunicarse, y no le da línea y no le da señal, básicamente porque hay más celulares en el lugar de lo que está acostumbrado, para lo que está diseñado la red que está ahí cerca, o las antenas que están ahí cerca, y entonces básicamente se satura el sistema, y entonces resulta que está uno en esos lugares con mucha gente y no se puede comunicar. Entonces estos muchachos, que son unos muchachos mexicanos, desarrollaron esta aplicación que ellos la venden para que sea utilizada dentro de otras aplicaciones. Sin embargo, también tienen un sistema de mensajería que utilizan, repito, es la conexión de Bluetooth de los celulares, y si es, por ejemplo, entre 2 personas, pues tiene un rango máximo de 100 metros. Pero resulta que si hay más personas utilizando, entonces utiliza de repetidoras así los demás celulares, y puede llegar básicamente hasta cualquier distancia, una vez hayan celulares cada 100 metros. Y entonces precisamente
como adicionalmente no están utilizando la red de datos, no están utilizando el internet, sino es a través de las conexiones de Bluetooth, entonces ha sido muy útil en las manifestaciones ahorita en Hong Kong, pero también realmente puede ser útil para muchas otras cosas. Si usted quiere solo comunicarse con alguien que está cerca y que nadie se entere de sus comunicaciones, pues puede usar el BridgeFi, ahora que se ha vuelto popular el tema aquí en Guatemala. Adicionalmente, pues puede utilizar, también ellos lo mercadean como para utilizarlo en épocas en momentos cuando hay crisis, por ejemplo, qué sé yo, ahorita en las Bahamas que pasó el huracán catastrófico y que no hay casi que ni energía eléctrica, pues precisamente para ese tipo de situaciones se puede utilizar esta aplicación. Así que ya sabe, la aplicación se llama BridgeFi, así Bridge de puente y FY. BridgeFi es una aplicación, repito, hecha en México, pero que puede ser muy útil para estas situaciones, y ahorita pues se está utilizando en las manifestaciones en Hong Kong para mantenerse las comunicaciones secretas para que no las interrumpa el gobierno de China. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Day y Jorge Jacobs. Bueno, y si usted está pensando en hacer modificaciones, remodelaciones, construir ya sea su vivienda, un edificio, sus oficinas, pues yo le invito a que vaya a conocer los productos de Samboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad, fabricados con la más moderna tecnología del mundo aquí en Guatemala, y pues realmente son unos productos que ahora hacen que son realmente increíbles. Así que yo le invito a que vaya a cualquiera de las tiendas de Samboro o a sus distribuidores y vea todos los productos que hay ahora para hacer que su vivienda, su oficina, su edificio luzca de lo mejor y con un muy bajo costo de mantenimiento. Así que samborícelo todo con Samboro. Y bueno, pues estamos ya en nuestro segmento de El Patio de Atrás con Reni Bay. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Jorge, acá lamentando y un poco triste la muerte de estos soldados el día de ayer, asesinados. Creo que todavía estamos en shock acá en Ciudad de Guatemala, porque eso eran cosas que no se miraban de una u otra forma desde inicios de los 90, cuando se comenzaron las acciones de la firma de la paz. Pero esto, y que es lo que cabal ahorita me estaba alguien whatsappando, esto era el pan de cada día en los 70s y en los 80s. O sea, y aquí hay tres situaciones. Uno, recuperar la gobernabilidad en esa área. Dos, que se persiga a los responsables de estos hechos. Y tres, estar claros que hay áreas donde hay intereses de narcotráfico y crimen organizado transnacional, de evitar que el Estado, o en este caso los que representan al Estado, ya sea la policía o el ejército, lleguen a poner orden, o si quieren, o siquiera estén patrullando. Creo que es bastante triste, pero al mismo tiempo lo que hay que poner sobre la mesa es, bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente en este tema? Y no olvidar la pena y la pérdida para las familias de estos soldados que murieron el día de ayer. Muy triste. Y tiene también que ver con nuestra ubicación geográfica. Somos el patio de atrás de Estados Unidos, y los narcotraficantes están interesados en controlar el patio de atrás de Estados Unidos. Y ojo, Jorge, por un lado está el impacto y el shock emocional que para muchos significa ver esto, pero tampoco hay que perder el contexto, que pareciera muchísima casualidad que la semana pasada un grupo de disidentes de las FARC salieron retomando las armas. Y ahora pasa este hecho con un ex líder guerrillero. No sé, pero pareciera que todos los antiguos amigos de Cuba
el grupo socialista, guerrilleros y similares están reviviendo e intentando rearmar lo que hacían en los 70s y los 80s. De hecho, yo sí pienso que es parte de una estrategia, porque ahí no mencionaste la otra situación que se dio hace 2 semanas, y es que de repente resucitaron los zapatistas y ahora que ahora abarcan el doble de territorio allá en Chiapas. No sé si viste esa noticia que así salieron hace como 2 semanas, creo, sí, unos 10 días, que salieron nuevamente los zapatistas allá en Chiapas y que ahora van a utilizar, ahora que tienen ocupado el doble de territorio. Pero eso, aunado a todas estas situaciones, yo sí creo que sí es algo concertado. Pues yo no quería ponerlo tan abiertamente, pero sí. Cuando andaba ahí por el 2017, que andaba en alguna de las conferencias que a veces voy, me acuerdo que me puse a platicar con mi contacto en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, porque había unas conferencias ahí, y cabal me dijo, Reni, o sea, un analista que ve América Latina, de esas universidades de ciertos niveles que uno los mira, solo hace falta que uno comience a hacerle reverencia, porque son unas vacas sagradas en el sentido de que conocen un montón y llevan décadas analizando, en este caso, América Latina. Y me dice, mira, Reni, me dice, tu gobierno y tu país, espero que los guatemaltecos estén claros, que se sabe que los antiguos aliados de Cuba pareciera que les han dicho que revivan y generen problemas en todos sus países para distraer la atención de Estados Unidos, porque tarde o temprano Venezuela va a estallar y quieren distraer la atención de Estados Unidos. Dicho y hecho, al mes estaba estallando Venezuela con las manifestaciones, y ahora pareciera que hace unos meses el presidente interino Guaidó comienza, miren, no logra sacar a Maduro del poder en Venezuela. Hay que recordar que Cuba vive del petróleo venezolano que recibe, y hay millones de venezolanos en toda América del Sur de una u otra forma como refugiados. Colombia tiene muchísimos en la frontera, y de la nada en los últimos 3 semanas, un mes, en 3 países que son importantes para Estados Unidos de una u otra forma, porque son aliados o su ubicación geográfica es importante para la seguridad de Estados Unidos, están comenzando a haber problemas. Mira México, los zapatistas, mira Colombia y este disidente de las FARC, que tiene orden de captura por narcotráfico internacional de Estados Unidos, rearmándose. Mataron el día martes a 4 soldados colombianos en una emboscada más o menos similar a la que ayer tristemente ha sucedido aquí en Guatemala. Entonces, o somos mal pensados o es que hay demasiada coincidencia, pero en un mes han surgido o resurgido viejos movimientos guerrilleros, o están sucediendo eventos liderados por gente que estuvieron involucrados en movimientos guerrilleros marxistas en el pasado. Que adicionalmente ahora, en su momento también, pero no tanto como ahora, tienen mucha plata porque la mayoría están financiados también por los narcotraficantes. O sea, las FARC, pero si las FARC son dicen por ahí. Dicen por ahí. No, las FARC se les conoce como una narcoguerrilla. Se sabe que en los años 90 se reconvirtieron de ser una guerrilla marxista que recibía dinero de Cuba y de la Unión Soviética, a convertirse en una narcoguerrilla para financiarse. Y eso es lo que son al final. O sea, cuando comenzaron a negociar la paz con el presidente Santos de Colombia, ellos duplicaron o casi que triplicaron los cultivos de coca, porque iban a recibir dinero por cada hectárea de coca que tuvieran sembrado. Y una parte, y eso ya se sabía en análisis que hacen de geopolítica, una parte de la guerrilla de Colombia o de los líderes guerrilleros, cuando se pusieran a hacer cuentas contentas, se iban a dar cuenta que les salía mejor, más rentable dedicarse de nuevo al negocio del narcotráfico y del cultivo del narcotráfico. Y eso es lo que pasó la semana pasada, cuando volvieron a declararse en armas y comenzaron, como se dice muy chapinamente y muy coloquialmente, los pencazos en Colombia. Y ayer, qué casualidad, que desgraciadamente este ataque donde han muerto soldados de Guatemala es en un área de confluencia que en el pasado estuvo
de una otra forma controlado por la guerrilla y que es del área de influencia de un ex líder guerrillero que es César Montes. O sea, esto pareciera que está coordinado junto con lo de México y los zapatistas. De hecho, uno de nuestros radioescuchas que vive en Estados Unidos, pero que es justo de Izabal, José Calderón, y que nos había dicho hace un rato que nos había confirmado más bien de que sí hay bastantes pistas clandestinas ahí, a diferencia de cómo andan algunos memes circulando. Nos mandó otro mensaje. José dice: ese sector fue refugio de guerrilleros, mataron a mi tío hace muchos años y son personas que viven en conflicto constante. Pues nosotros acá en el patio de atrás no quisiéramos ser mal pensados, pero es que demasiados movimientos guerrilleros en el último mes en toda América Latina, y hemos pasado de estar hablando de las violaciones a los derechos humanos, de que literalmente Venezuela está siendo destrozada por esta banda de narcodictadores como es Maduro y compañía, a estar mirando Colombia, la quema del Amazonas, que por cierto, en la época de Lula da Silva, el primer año de Lula da Silva, hubo más hectáreas quemadas en el Amazonas y más incendios que en la época de Bolsonaro, pero ahí nadie hizo escándalo en los medios, y no estoy defendiendo los incendios, estoy contando que a veces como que pareciera que nos están intentando distraer la atención con otros temas y olvidar qué está pasando en Venezuela. Y el tema de el movimiento zapatista y ahora Guatemala. Ahora falta ver qué más va a suceder en Latinoamérica a ese respecto. Exacto. Y siguiendo con las noticias, porque el tiempo se nos acaba, ahorita en Prensa Libre ha salido que miles de guatemaltecos están interesados en visas de trabajo agrícolas en Estados Unidos. Regresemos a Estados Unidos, es nuestro patiote de atrás, nosotros somos su patiecito. Y en esa noticia, así lo aseguró el ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Gabriel Aguilera, quien explicó a una conferencia de prensa después de participar en el gabinete de gobierno que la firma del convenio, que aún no está en vigencia, ha generado mucho trabajo, mucho interés entre la población. O sea que estos acuerdos que aún no entran en vigencia, de una u otra forma, interés hay de parte de los guatemaltecos. Hay que seguir las reglas, a ver qué pasa con ese acuerdo, cuáles son las cosas que piden, y mucha suerte a los que están interesados en aplicar. Hay otra noticia de Fox News que no quiero dejar de mencionar, y básicamente están hablando en vivo del problema que hay con el tema del huracán. Ahorita no hay muchas noticias realmente políticas de Estados Unidos o económicas, porque todas las noticias están enfocadas en el huracán Dorian, que tú recordarás que ha devastado Bahamas y ahora está amenazando 4 estados de Estados Unidos: Florida, Georgia y las Carolinas, tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur. Leo la noticia: el presidente Donald Trump califica el huracán de errático, poderoso y lento. Ya Estados Unidos lamenta, y se los comento, una muerte por alguien que se cayó mientras estaba poniendo protectores en sus ventanas. Se cayó del tercer piso. Del tercer piso. Y ahora está siguiendo la noticia del país. Tras golpear duramente a Bahamas, el huracán Dorian se mueve este miércoles hacia el norte en paralelo a la costa nororiental de Florida, con vientos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora e intensas lluvias, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. A pesar de que el huracán se ha ralentizado, bajando una categoría 2, ha adquirido, sin embargo, mayor tamaño, por lo que sigue siendo igual o más peligroso que antes, según ese centro. Y según lo dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras recibir el informe diario sobre el huracán Dorian, es errático, poderoso y lento. En este momento, una de las principales preocupaciones de las autoridades, más allá de los daños que puedan provocar los eventos de árboles o tejados, es el efecto de las olas del mar empujadas hacia la costa, que podrían provocar inundaciones importantes, sobre todo al coincidir con la marea alta. Se estima que el agua podría alcanzar hasta 2 metros de altura en algunas de las franjas costeras estadounidenses que eran azotadas por el huracán. Tras pasar por Florida, a Dorian se le espera en Georgia y las Carolinas,
a partir del jueves por la noche y el viernes por la mañana. Los 4 estados se encuentran en estado de emergencia a consecuencia de Dorian. Al menos 7 personas han muerto como consecuencia del paso de Dorian por Bahamas, pero se teme que el número de víctimas sea mayor debido a la destrucción que ahora empieza a ser visible en las islas. Sí, realmente yo vi un par de videos de cómo quedó la isla grande de las Bahamas y realmente es impresionante. Hay que tomar en cuenta de que sobre las Bahamas fue doble la destrucción, porque no solo en ese momento tenía su fuerza más grande el huracán, que era cuando estaba a nivel 5, y de hecho batió récords de velocidad de los vientos ahí en este huracán Dorian en el Caribe, justo cuando estaba sobre las islas de las Bahamas, sino que adicionalmente, o sea, no solo estaba de categoría 5, que es la más desastrosa, sino que adicionalmente estuvo literalmente parado sobre las Bahamas un día, ¿verdad? O sea, tuvo un día que no se movía, pero, o sea, los vientos sí estaban ¿qué eran? Algo así, 250 millas, que debe ser como 370 kilómetros por hora, algo así. Y estuvo durante 24 horas, estuvo, para efectos prácticos, ahí estacionado encima de las Bahamas, ¿verdad? Que eso es realmente lo que más destrucción ocasionó. Afortunadamente, pues ahorita que ya se movió, pues bajó de intensidad, pero sigue siendo un huracán de peligro. No, yo quisiera mencionar que las autoridades de Estados Unidos anunciaron que no iban a seguir persiguiendo, la migra no iba a trabajar en esos estados durante la época del huracán, como una forma de decirle a la gente, mire, busque resguardo aunque sea ilegal, no lo vamos a ir a agarrar ahorita porque estamos ocupados primero con el tema del huracán, y 2, como una especie de no sé si recreo, tiempo fuera de busque refugio. Sí. O sea, no tenga miedo de que si se le dice a la gente, tiene que irse a la escuela porque vamos a evacuar, usted tenga miedo de ir a la escuela porque es ilegal. No se preocupe, no, la migra no los va a estar esperando ahí. Y hay una foto que le recomiendo que busquen, que es interesante, donde está Donald Trump con una gorra de USA hablando o recibiendo informes sobre el huracán. Fue hace un par de días. Lo interesante que estaba recibiendo ese informe en el departamento de Homeland Security, porque Homeland Security no es solamente, y lo hemos dicho acá hasta el cansancio, no solamente los policías de ICE o Custom y aduanas que están en los aeropuertos, sino que es cuidar y proteger el suelo y a los habitantes de Estados Unidos, tanto en temas de desastres naturales como en temas de cosas que puedan generar el hombre. Entonces ahí lo ves en el departamento de Homeland Security recibiendo informe, y lo menciono para poner en contexto de cuán importante es seguridad nacional a lo largo y a lo transversal de la vida de los estadounidenses. No es solamente la parte de vamos a hacer acuerdos con Guatemala o es un departamentico, sino que es un departamento o un concepto que abarca a lo transversal muchas cosas de los gringos. Entonces ahí lo vas a mirar sentado, escuchando el informe, con cara de, ajá, ¿qué está pasando acá? Como suele tener esas caras. No sé si hay alguna otra cosa que quisiéramos comentar, que ya se nos acaba el tiempo, porque tiene cara de quiero mencionar algo más. Sí, solo hoy, en teoría, y digo en teoría porque realmente no se ha tenido todavía mayor información, pero hoy supuestamente anda Alejandro Yamatei en Washington, y también dijeron de que se iba a reunir con Mike Pompeo, que se iba a reunir con Bolton, que se iba a reunir con gente de Homeland Security. ¿Qué pensás de este viaje? Obviamente, repito, no tenemos absolutamente nada de información, ni siquiera de si realmente se va a reunir con esas personas, porque eso es lo que han dicho, pero hasta la fecha, ¿quién sabe? Mira, primero, como me dijo alguien a finales de la semana, porque varias personas iban para Estados Unidos, ojalá ya hayan pasado antes que el huracán, porque habían algunos preocupados a ver si no se nos arruina el viaje por los tiempos de cuándo va a llegar el huracán.
Dos, qué bueno pues que si están... pasaban por la Florida, sí se les arruinó. Ahora si van a dar la vuelta por Houston o Dallas, pues ahí sí no hay problema. O sea, hay varias personas yendo a Washington, no solamente del gobierno entrante, y creo que la situación que pasó ayer en el store también es una cosa que va a ponerse sobre la mesa. No sabría decirte si se va a reunir o no con Mike Pompeo. Yo solo te podría decir que, por ejemplo, en esta época, es la época en que terminan las vacaciones de los funcionarios de Estados Unidos. Probablemente en estos días tendrían que regresar porque son como alternos, en verano se van por temporadas. Ahorita, y no solamente los estadounidenses, sino también los europeos comienzan a regresar a sus trabajos en los países donde están asignados, y obviamente que supongo que va a comenzar a regresar alguna gente que estaba de la embajada de Estados Unidos, que estaba de vacaciones, o comienzan a retomar ciertos temas. También en septiembre es el mes que terminan de ejecutar presupuesto, porque te recuerdas, el presupuesto gringo termina en 30 de septiembre y comienza su año presupuestario, comienza el 1 de octubre, entonces hay muchos que están llegando a Washington a dar informes, cerrar, ver el nuevo presupuesto. Creo que al final definir si van o no a mantener la cooperación a Triángulo Norte. Ya Donald Trump dijo que sí la iba a mantener, la pregunta es en qué áreas. Y lo que está pasando en el store va a poner esto sobre la mesa en los escritorios de seguridad nacional tarde o temprano, así que ese es un tema que el presidente electo va a tener que hablar allá también. O sea, te mentiría si sé cuál es la agenda, yo solo sé que iba para allá, pero que esté confirmado con ciertas personas, no podría decírtelo, porque con todo esto del huracán muchas veces cambia la agenda de todos, porque obviamente ellos están mirando a su gente y cómo les afecta. Y si resulta que el huracán va a tocar miércoles, jueves y viernes costas de Estados Unidos, una parte de los funcionarios de Estados Unidos van a estar en alerta viendo cómo les golpea. Y en el caso de Bahamas, que primero es unas islas país que son frontera de Estados Unidos, y dos, por acuerdos internacionales, el Comando Norte de Estados Unidos lo suele ayudar muchísimo, tienen muchísima cooperación con ellos. El Comando Norte ve Estados Unidos, Canadá, México, Bahamas. Entonces ahorita hay una como mezcla de bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque si resulta que tu vecino, con el cual tenés cualquier cantidad de acuerdos, se les cayó la casa encima, vas a estar más enfocado que tal vez se reúnan unos días, un rato, pero sus agendas en este momento están cambiando. Es como aquí hay un terremoto y la agenda de la gente cambia de un día para otro, pues. Entonces, no sabría decirte, esperemos que nos cuenten qué fueron a hacer y qué están haciendo. Por lo menos en la agenda pública de Mike Pompeo, hoy lo único que tiene es un almuerzo con Donald Trump, que ya ha perecido porque era a las 12:45 de allá, o sea, a las 11 menos cuarto de la mañana de aquí. Así que, por lo menos, eso es lo único que tiene Mike Pompeo en su agenda pública, que es la que está así, la que está posteada, y de ahí casi todos los demás andan de viaje. Vamos a ver, andan varios de los subsecretarios, andan en un viaje en Colombia, Argentina y Paraguay entre ayer y el viernes, así que con ellos no se va a reunir Yamatei. Puede ser que con Pompeo sí, probablemente mañana, ¿no? Pero por lo menos repito, en su agenda pública de hoy, lo único que tiene Mike Pompeo es tenía un almuerzo con Donald Trump, que él venía de regreso de una reunión que estuvo en Bélgica un par de días, en una reunión de la OTAN. Yo lo que te diría es, tal vez no sea con Pompeo, tal vez pudiera ser con alguien de Homeland Security, porque al final es Homeland Security o Departamento de Seguridad Nacional quien está más interesado en qué está pasando en Triángulo Norte que Pompeo. Pompeo está un poquito ocupado con el tema de Irán y el tema de que el Brexit se está cayendo y que la Unión Europea se está haciendo pedazos, etcétera. Habrá que ver cuáles son las reuniones que al final se sabe que tuvo. Así es. Bueno, pues gracias, Reni, por haber estado con nosotros, y pues hoy fue día agitado precisamente por toda esta situación que se está dando en el store, y que al final pues también tiene vinculación tanto por la parte supuestamente ideológica como por la parte de seguridad y del narcotráfico, pues con los temas que tratamos aquí.
Sí, muchas gracias y de nuevo nuestras condolencias a los deudos de los soldados que murieron ayer y ojalá esto no se quede impune y nos recuerde que las fuerzas del orden están ahí para protegernos y ayudarnos y cuando se dan esas situaciones usualmente ponen su vida o pueden ofrendar su vida. En este caso fueron ejecutados vilmente de acuerdo a todo lo que se sabe y esto hay que exigir que se investigue, se castigue a los responsables. Y por el otro lado hay que comenzar a ver qué está pasando y por qué no se había volteado a ver esa área específica. O sea, pareciera que eso no salió de la nada, desde hace años se estaba diciendo y finalmente llegó el agua al río, como se dice muy chapinamente. Sí. Y por último yo les recomiendo, si tienen chance, que a mí me gusta ver ese tipo de fotografías y de loops, porque también tienen loops, en el sitio del Centro Nacional de Huracanes, que vean la fotografía completa del Atlántico, porque resulta que se está dando una situación que se da muy pocas veces, de vez en cuando. Hace unos años se dio en el Pacífico, ahora se está dando aquí en el Atlántico y el Caribe, que es 3 huracanes simultáneos. Están los huracanes son ¿qué? Está Dorian, Fernando y Gabriel. Fernando está ya entrando a México, cerca del lado de Texas, en la frontera ahí con Estados Unidos, con Texas. Luego está Dorian, que está ahorita pasando por la Florida, y viene otro en el Atlántico que se llama Gabriel. Pero en las fotos estas de satélite se ve impresionante ver los tres huracanes simultáneamente, ¿no? Es una cosa curiosa. Afortunadamente ninguno de esos 3 viene para acá. Gracias a Dios. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y estamos dentro de 8 días acá en su segmento El Patio de Atrás. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos para que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM, luego estará ella junto con Sofía Hegel en Más Negocios. A las 6 de la mañana de mañana jueves estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Contravía M, y en Todo Pulmón pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.